¿no? Eso nosotros sabemos, eh, que la iglesia de Antioquía era una iglesia gentil. Ahí estaba el apóstol Pablo, estaba Bernabé y estaban los ancianos, ¿no? Administrando al Señor y vino el Espíritu Santo, dice. En la casa de Cornelio también el Espíritu Santo fue soplado. Ahí también estaba, en la casa de Cornelio también estaba la iglesia gentil, porque Cornelio era un centurión, no era un judío, era un centurión romano, y él oraba y daba limosna, y vino el Espíritu Santo y lo llenó por medio del apóstol Pedro fue, ¿no? Que eso se encuentra en Hechos capítulo 10. Entonces ellos recibieron el Espíritu Santo por medio de Cornelio. Hoy el Espíritu Santo se ha suplantado, suplantado por medio del poder del alma. El alma ha suplantado al Espíritu Santo, las emociones, ¿no? Los sentidos, ¿no? Las intenciones, todo eso fue suplantando el Espíritu Santo. Nosotros sabemos por la escritura que en el alma hay un poder, ¿no? Que es semejante al espíritu, pero que no llega a ser tan poderoso. El poder del espíritu siempre es mayor, porque como lo dije una vez, el espíritu creó al alma. Y el alma no creó al espíritu, sino que el espíritu creó al alma, y Dios es espíritu, y Dios creó el alma de los hombres. Entonces el espíritu es mayor, siempre va a ser mayor. Pero sin embargo el alma puede fingir, ¿no? O a través de su poder, puede fingir una manifestación semejante al espíritu. Por eso nosotros tenemos que vivir la vida del alma por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la vida de Cristo que está en nosotros, nosotros vivimos el poder del alma, ¿no? A través de la vida de Cristo manifestamos el poder del Espíritu Santo en el alma. Bueno, vemos nosotros que el Espíritu Santo se recibe por la fe, porque Jesús les sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, y dice, a quienes remitieren los pecados les serán remitidos o detenidos, y a quienes se lo retuviereis les serán retenidos, perdonados, y aquellos que no se lo no, y aquellos que se lo retuviereis les serán retenidos. Esa es la autoridad que Dios le dio a la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos esa autoridad, pero cuando tenemos al Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos lleva, que nos conduce a Cristo. El Espíritu Santo está sujeto a la nueva creación, ahora en este tiempo. Pero antes, en el tiempo de Jesús, Jesús estuvo sujeto al Espíritu Santo. Sabemos que ahora el Espíritu Santo está sujeto a Cristo, pero nosotros, como Cristo en su humanidad estaba sujeto al Espíritu Santo, nosotros estamos sujetos al Espíritu Santo, a la guía, a su poder. Dios manifiesta todo lo que es Él por medio del poder del Espíritu Santo. Él sana a los enfermos, Él liberta a los cautivos, Él hace prodigios y milagros, ¿no? Todo es por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el creyente es una certeza de que ese creyente puede alcanzar la realidad, ¿no? Alcanzar la realidad que está en su espíritu, él alcanza a manifestar en su cuerpo humano, en su vaso de barro. ¿Qué realidad tiene el cristiano en su espíritu? A Dios, tiene a Cristo. Eso es una realidad, porque Dios está en nuestro espíritu, como dice ahí en Primera de Corintios capítulo 6, 17, aquel que se une al Señor, un espíritu es con él. Quiere decir que la vida de Dios está en nosotros ahora, en nuestro espíritu. Eso es una realidad. Por eso nosotros nunca podemos pecar voluntariamente, ¿no? Porque ahora Dios está en nuestro espíritu.
Y eso abarca a nuestra mente y a nuestra conciencia. Nosotros nunca podemos ser uno con el pecado, ¿no? Complacernos con el pecado, satisfacernos con el pecado. El pecado produce en nosotros tristeza, dolor, quebranto, ¿no? Produce en nosotros una derrota terrible. Entonces, y además, si nosotros vivimos en el Espíritu, en el poder del Espíritu Santo, Él nunca nos va a llevar al pecado, Él nos va a llevar a la santidad, que es lo opuesto. Pero acá el Espíritu Santo, yo quería tratar el tema del Espíritu Santo en este día por las cosas que uno ve y por las cosas que uno desea también, porque nosotros deseamos grandemente que todos los hermanos sean llenos del Espíritu Santo. Sabemos que ellos recibieron el Espíritu Santo por la fe. Ellos creyeron y el Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, los guió a ellos o los mantuvo a ellos. La vida de Cristo que ellos tenían en ellos, los mantuvo a ellos durante 50 días en el aposento alto, ¿no? Para que recibieran el poder. Porque hay que estar 50 días encerrado ahí, orando y clamando al Señor. 50 días. 120 personas ahí. Todos los días, cada mañana, día tras día, estando ahí encerrado en el aposento alto. ¿Cómo era posible eso? Ellos habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les mantenía a ellos ahí. Su fe en que ellos habían recibido el Espíritu Santo los mantenían. Pero, claro, pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, el Señor les comisionó a ellos que fueran a Jerusalén, ¿vio? Hasta que viniera la promesa del Padre sobre ellos. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Recibir el poder del Espíritu Santo. No, ellos tenían que recibir el poder del Espíritu. Es como cuando, mejor no lo pongo el ejemplo, me voy a corregir. Es como nosotros tenemos la necesidad del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos experimentar a Cristo en nosotros. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos vencer muchas cosas que están fuera de nosotros y dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros tenemos muchas cosas, muchos enemigos dentro de nosotros, que nosotros no lo podemos vencer de ninguna manera. Entonces Dios nos dio su Espíritu Santo y nos dio también la vida de su Hijo. Alabado sea el Señor. La vida de Cristo que está en nosotros, la vida de Dios que está en nosotros, no puede manifestarse a través de nosotros o en nosotros sin el Espíritu Santo. Así como Jesús, vio Jesús, él tenía la vida del Padre en él. Dios, él había nacido del Padre, por lo tanto tenía la vida del Padre, pero él no podía hacer nada en los días de su humanidad, en los días de su carne acá en la tierra, sin recibir el Espíritu Santo. Entonces él tuvo que ir al Jordán y ser bautizado por el profeta, ¿no? Por Juan el Bautista, y él recibió el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en forma de paloma. Y Dios dio testimonio de eso, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces nosotros vemos, ¿no?, que Jesús, para poder empezar con su ministerio público, él necesitó recibir el poder del Espíritu Santo en su vaso de barro. ¿Vio? Una vez que él recibió el Espíritu Santo lo guió al desierto para ser tentado por el diablo. Y bueno, y nosotros conocemos la historia y sabemos cómo el diablo le tentó a él. Pero también sabemos cómo Jesús lo venció al diablo en el desierto. Y ahí empezó el ministerio del Señor con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo en él.
Y así nosotros, en cuanto al ministerio que nosotros tenemos, nosotros no podemos tener un ministerio sin el Espíritu Santo y sin el poder del Espíritu Santo. Eso es imposible que un hermano pueda tener un ministerio o que Dios lo aparte a ese hombre, ¿no? Para un ministerio sin que ese hombre tenga el poder del Espíritu Santo en él. Eso es imposible. Porque si no lo hizo con su Hijo, ¿por qué lo va a hacer con nosotros? Si el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, el primogénito Hijo de Dios, para poder empezar con su ministerio necesitó el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Jesús era un hombre que no cometió pecado nunca. Y nosotros que venimos del pecado, que nosotros que venimos de la carne o del cuerpo pecaminoso y carnal, ¿cuánto más necesitamos el Espíritu Santo? Y no solamente que necesitamos el Espíritu Santo, sino que necesitamos su poder. Alabado sea el Señor. Y eso tenemos que entender nosotros. Nosotros como pastores muchas veces tenemos un favoritismo, por así decirlo, por algún hermano. Porque es simpático, porque, no sé, porque ora mucho, porque siempre está dispuesto. Tenemos siempre una predisposición para con esos hermanos que son dedicados, hermanos que son servidores, ¿no? Siempre tenemos esa inclinación por ellos, porque son hermanos que nos acompañan en nuestra vida de servicio. Nosotros los vemos y los vemos fieles a esos hermanos y ciertamente que lo son, ¿no? Y bueno, y esos hermanos para nosotros como pastores, nosotros los buscamos para apartarlos, ¿no? Como diáconos, a las hermanas como diaconisas, y bueno, y también apartamos a ancianos, pero todo nosotros para poder apartarlos siempre vemos esa disposición que ellos tienen, esa voluntad que ellos tienen, esa fidelidad que ellos tienen, y todo eso es por medio de la vida de Cristo. Porque ellos manifiestan la vida de Cristo, esos hermanos, porque sin la vida de Cristo no se puede manifestar eso. Pero para poder ser un ministro, un administrador de la gracia de Dios, nosotros no lo podemos hacer solamente con la vida de Cristo, tenemos que hacerlo con el Espíritu Santo también. Así como Cristo tenía la vida de Dios en él, pero él necesitó recibir el Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Así que como Jesús tenía la vida de Dios, pero necesitó el Espíritu Santo para poner las manos sobre los enfermos y sanarlos, y echar demonios afuera, resucitar muertos, darle vista a los ciegos, así nosotros también necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder justamente hacer todo lo que Jesús hacía y cosas mayores que él. Ahora, fíjese que Jesús necesitó el Espíritu Santo no solamente para eso, para esas cosas, sino para poder vencer las tentaciones, porque Jesús fue tentado en todo, según el libro de Hebreos, en el capítulo 6, creo que dice, que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él necesitó el Espíritu Santo que le daba victoria cada día. No por ser el Hijo de Dios, él no podía ser tentado. Muchos creen que Jesús no puede ser tentado por el mal, pero él fue tentado por el mal en su humanidad. No fue tentado a negar la fe, fue tentado a no ir a la cruz, fue tentado a muchas cosas en su interior. Las mismas tentaciones que nosotros tenemos tenía nuestro amado Señor. Y él le venció todo por medio de la vida de Dios que estaba en él, pero también por el poder del Espíritu Santo que se manifestó en él. Entonces nosotros como pastores buscamos hermanos
que manifiesten la vida de Cristo, y vamos y los apartamos nosotros como diácono, como diaconisa, y eso está bien porque dice se han puesto a prueba primero. Usted no es que lo aparta definitivamente, sino que son puestos a prueba. Ahora, el requisito primario para un apartamiento es que esa persona tiene que ser nacida de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Esa persona tiene que recibir la vida de Dios en él, la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también tiene que ser lleno del poder del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia iba creciendo, dijeron los apóstoles, busquen 7 varones llenos de sabiduría, ¿no? Y llenos del Espíritu Santo. Porque había una tarea que hacer, ¿vio? Eran como unos diáconos ellos. Y entonces Timoteo, en el libro de Timoteo, creo que en la segunda epístola, el apóstol Pablo habla sobre el diaconado. Y él habla justamente sobre los requisitos del diácono. En el capítulo 3, hermano. Dice, y los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? El misterio de la fe es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese misterio Dios le reveló al apóstol Pablo y Pablo nos reveló a nosotros. Ahora ese misterio de la fe tenían que ser guardado, es decir, que ellos tenían que administrar, los diáconos tienen que ministrar el misterio de la fe con limpia conciencia, ¿no? Para que puedan ejercer bien su diaconado, dice, ¿no? Estos también se han sometido a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado, y si son irreprensibles, entonces ellos pueden ser diáconos. Ahora fíjese, hoy no se busca los detalles, hoy no se demanda tantos requisitos para el apartamiento, que eso es un grave error de parte de la iglesia, ¿no? Porque Dios no olvida los requisitos. No, nosotros no podemos apartar a un diácono en su labor permanentemente si no es lleno del Espíritu Santo, no con la evidencia de hablar en otras lenguas. No podemos hacer eso, porque, y eso, ¿sabe quién lo puso? Ese freno, porque eso es un freno para nosotros, porque nosotros podemos ser engañados a través de los sentimientos, a través de los pensamientos, nosotros los pastores hablo, ¿no? No, porque nosotros vemos a un hermano que manifiesta la vida de Dios, pero que no tiene el Espíritu Santo. Acuérdense que Jesús manifestó la vida de Dios de su nacimiento, pero él necesitó el Espíritu Santo para el servicio. No por eso recibió el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo posó sobre él en forma de paloma. Entonces Dios puso en nosotros un freno para que nosotros no seamos desbocados en el apartamiento. Nosotros, antes de apartar un hermano, tenemos que observar que ese hermano sea lleno del Espíritu Santo, con las evidencias del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, disculpen. Pero, ¿cuál es esa evidencia? ¿Cuándo un hermano es lleno del Espíritu Santo? Cuando él habla en otras lenguas. Ahí en Marcos, en el capítulo, creo que es capítulo 16 de Marcos, si usted quiere leer conmigo la palabra del Señor, Marcos 16, versículo 15, dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán en otras lenguas. Eso hablarán en otras lenguas cuando venía el Espíritu Santo sobre ellos.
Esa nueva lengua puede ser un idioma terrenal como un idioma angelical, ¿no? La cuestión que tiene que hablar en otras lenguas. Ahora, nosotros los pastores tenemos que llevarnos por esta dirección que nos da el Señor acá en la palabra, porque el Señor no permitió que los discípulos empezaran con su ministerio sin antes recibir la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, sino que los mandó allá al aposento alto y que esperaran la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo posó sobre los discípulos en forma de lenguas como de fuego, dice, y posó en cada uno de ellos el Espíritu Santo. Y entonces allí ellos empezaron con el ministerio, como vemos al apóstol Pedro, que en ese día ganó 3.000 almas, y después empezaron los milagros, los prodigios, y el Espíritu Santo le dio testimonio a Pedro de que Ananías y Zafira le habían mentido en cuanto a la venta de una casa. Sin el Espíritu Santo no se puede ejercer un ministerio. Con la vida de Cristo, con la vida de Dios en nosotros no es suficiente. Porque si fuese suficiente con la vida de Dios en nosotros, ¿para qué Dios mandó el Espíritu Santo? Usted tiene la vida de Dios en usted, pero esa vida lo va a mantener a usted hasta que usted reciba el Espíritu Santo. Eso es lo que pasó con Jesús desde el día que nació hasta los 30 años. Fíjese que Jesús tenía la vida de Dios en él durante 30 años y no tenía el Espíritu Santo. Pero sin embargo, con la vida de Dios en él tenía un buen testimonio. La vida de Dios en él nunca le llevó a pecar, nunca le llevó a vivir en la carne, nunca le llevó a vivir en el mundo. Él era un hijo obediente a Dios con esa vida, pero necesitaba recibir el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Hay pastores que fueron, mire, hay una iglesia que yo conozco, que ellos apartan pastores, evangelistas, ancianos y todo eso, pero no tienen el cuidado, este detalle en evidencia. Se equivocan al apartar tantos hermanos como pastores, evangelistas, diáconos, apóstoles, profetas y tantos, que esos son necesarios apartar, por supuesto. Cuanto más pastores haya, cuanto más evangelistas haya, cuanto más maestros haya, mejor. Pero eso lo aparta el Señor. ¿Cuándo Dios aparta a un ministro? Cuando lo llena con el Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, una persona no está capacitada para llegar a ser pastor, evangelista o maestro en la palabra de Dios o profeta. Es imposible. Aunque él tenga la vida de Dios, aunque esa persona tenga la vida de Dios. Pero estos temas, como no se hablan, entonces se cae en el error. Pero ¿quiénes cometen estos errores? Estos errores los cometen hermanos que no fueron llenos del Espíritu Santo y que hoy están como pastores. No nos olvidemos del poder del alma. El alma, hay un poder muy grande en el alma, y el alma, vio que dice que Gabaón fingió ser un habitante de tierras lejanas, y Gabaón engañó a los hijos de Israel con panes viejos, con calzado viejo, porque Gabaón tenía miedo de morir, no quería morir, entonces les hizo jurar a los hijos de Israel que no lo iban a matar. Entonces cuando los hijos de Israel los descubrieron, dice que lo tomaron como aguadores y como leñadores para la casa de Dios y para los hijos de Israel. Gabaón es nuestra carne siempre es engañosa y mentirosa. Pero ahí en Gabaón también había una cueva que era la cueva de Amaceda, donde se escondieron los reyes. Los 5 sentidos se escondieron allí. Estos 5 sentidos hablan del alma del hombre,
que también es engañosa. ¿Vio? Yo me recuerdo cuando yo comencé el camino del Señor, nuestro amado pastor de los santos, él nos enseñaba a buscar la llenura del Espíritu Santo. Él nos decía, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo, y para nosotros no había más nada importante que eso. Aunque no entendíamos para qué, le digo la verdad, no entendíamos mucho para qué recibíamos el Espíritu Santo. Pero nosotros queríamos recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Y la experiencia después fue maravillosa. Después entendimos para qué necesitábamos. ¿Vio? El pastor no nos explicaba, pero después lo fuimos entendiendo porque el Espíritu Santo fue una realidad en nosotros, y entonces con la realidad en nosotros podemos entender, más que con el conocimiento. Nosotros necesitamos más la realidad que el conocimiento. Ahora el Espíritu Santo lo recibimos con las evidencias de hablar en otras lenguas. Eso porque clamamos al Señor y creímos, porque nos dijeron que se recibe por fe. Creímos por fe, pero también imitamos a la primera iglesia, a la iglesia primitiva, si nos llenamos del Espíritu Santo con oración y clamor delante de la presencia de Dios, con ayuno, y Dios nos llenó con el Espíritu Santo y ya no fuimos nunca más los mismos. Nunca más. Ahí empezamos a tener poder para vencer el pecado, para vencer el mundo, para vencer la carne, para vencer el carácter del hombre viejo y muchas cosas más, con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Apartar a un hermano para pastor o para anciano o para diácono o para diaconisa sin la llenura del Espíritu Santo, hermano, eso es terrible. Eso es traer desgracia a la iglesia local. ¿Por qué? Porque ese hermano, al no tener el poder del Espíritu Santo, va a usar el poder de su alma para poder servir. Y su alma no está santificada, porque el alma tiene que estar santificada por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ver, la realidad del Espíritu Santo en nosotros santifica nuestra alma. Ahora, el Espíritu Santo no es que Dios le da a unos sí y a otros no. El Espíritu Santo es para toda la iglesia. Toda la iglesia tiene que recibir el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Estoy hablando del poder, hermano. Entiéndaseme bien, porque usted ya tiene el Espíritu Santo. Por la fe, por el soplo, ¿vio? Usted ya tiene el soplo. Jesús ya sopló sobre la iglesia el Espíritu Santo, pero individualmente cada uno de nosotros necesitamos el poder. Y ese poder se manifiesta en nosotros con la evidencia de hablar en otras lenguas. Hablar poderosamente. Vio que los discípulos se escondieron, ellos no se atrevían a hablar del Evangelio, o no se atrevían a hablar sobre el camino, porque ellos tenían miedo de los judíos religiosos. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo en forma de lengua, como de fuego, la lengua habla del hablar y el fuego habla del Espíritu, del poder del Espíritu Santo. Entonces ellos no tuvieron más temor y salían y hablaban. Y Dios los acompañaba respaldando la predicación de ellos con prodigios, milagros y diversas maravillas. Esto del Espíritu Santo es muy delicado. Es muy delicado. ¿Por qué fracasó la iglesia? Porque empezaron a apartar hermanos y hermanas que no eran llenos del Espíritu Santo, y entonces ellos tomaron esos títulos que le dieron los pastores y ocupaban lugares que no les correspondía. Y empezaron a servir al Señor de una manera religiosa, todo con apariencia, pero no había una realidad en ellos. Jesús no aparentaba tener el Espíritu Santo. Jesús recibió el Espíritu Santo y no aparentaba manifestar un poder. En Jesús se manifestaba el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Yo quisiera apartar en la iglesia donde estoy pastores y evangelistas y profetas, pero no lo puedo hacer, porque primeramente los hermanos tienen que ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Gracias a Dios, este fin de semana el Señor bautizó o llenó con el Espíritu Santo a un hermano, y ese hermano ya tiene muchas posibilidades de poder llegar a ser un ministro, un pastor, un maestro en la palabra, un profeta, no sé. Y ahora mi esperanza está ahí, porque recibió el poder del Espíritu Santo.
Cuando nosotros los pastores vemos que un hermano es lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, lo tenemos que cuidar. Lo tenemos que guiar a ese hermano a desarrollar ese don que Dios le ha dado cuando recibió la vida del nuevo hombre. ¿Entiende, hermano amado? Estamos hablando de un tema muy vital para la iglesia local, para su iglesia, hermano pastor. ¿Usted cree que apartando personas que no tengan el Espíritu Santo, usted va a llegar a tener una iglesia gloriosa? Ayer explicaba un hermano de lo que es llegar a tener una iglesia gloriosa. Porque, ¿qué es lo glorioso? Lo glorioso es la luz que se manifiesta. ¿Vio? Dice que había una luz que lo cubría. Fíjese, la gloria del Señor se manifestó y Pablo cayó del caballo, dice el apóstol, bueno, no era Pablo en aquel tiempo, sino que era Saulo de Tarso. Se manifestó y él vio una luz resplandeciente, ¿no? Y escuchó una voz. Era tanta la gloria del Señor en ese momento que él no podía ver a quién estaba detrás de la luz. Entonces, ¿cómo hacemos una iglesia gloriosa nosotros? Cuando se manifiesta la luz. ¿Y la luz quién es? Cristo en nosotros. ¿Cómo se va a manifestar Cristo en nosotros si tenemos una naturaleza que impide la manifestación de la vida de Cristo en nosotros? Que son las concupiscencias que hay en nuestro vaso de barro. Entonces, ¿Dios qué hizo? Nos mandó el Espíritu Santo para mantener esas concupiscencias en estado muerto en nosotros y entonces se pueda manifestar la luz del Evangelio que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amados del Señor, usted mismo, si usted quiere ser pastor, evangelista o profeta, eso es algo maravilloso que Dios puso en su corazón. No lo temo como algo que es soberbio, eso es necesario. Ojalá todos los hermanos quisieran ser evangelistas, ojalá todos quisieran ser pastores y maestros y diáconos, pero sepa que hay un requisito. Ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora nosotros para recibir el Espíritu Santo no tenemos que ir al libro de los Hechos en el capítulo 2, porque eso fue para los judíos. Sino que nosotros tenemos que ir a la casa de Cornelio, donde los gentiles recibieron el Espíritu Santo cuando Pedro los visitó. Nosotros tenemos que ir a la casa de Cornelio, perdón. Y vio que Cornelio recibió el Espíritu Santo mientras y todos los que estaban en su casa recibieron el Espíritu Santo mientras que predicaba Pedro. Pedro predicaba y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ellos no estuvieron 50 días ayunando, orando. Tampoco estuvieron 50 días esperando la promesa, no. Ellos creyeron la palabra de Dios, escucharon la palabra de Dios era poderosa. No, la palabra de Dios les llevó a creer abundantemente, la palabra de Dios les llevó al Señor mismo. Le abrió su corazón, le abrió su entendimiento y entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu Santo les daba. Y Pedro le dijo, ¿alguien puede impedir el agua para estos que recibieron el Espíritu Santo? ¿Alguien puede impedir un ministerio a aquel que fue lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas? Nadie puede impedir eso. Pero apartar hermanos que no tengan la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso nosotros podemos impedir. Y en este momento yo estoy impidiendo por medio de la predicación que los hermanos que no tienen el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, sean apartados como maestros, como apóstoles, como profetas, como ancianos, como diáconos. No, hermano. Por eso la iglesia se vino más abajo, porque hubieron hombres y mujeres que no tenían este poder en ellos. Tienen buenas intenciones, tienen la vida de Dios en ellos, pero no tienen el Espíritu Santo. Perdón, el poder del Espíritu Santo. A eso me refiero yo. Yo ahora en mi congregación tengo un evangelista que gracias a Dios tiene el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas y a nadie más. Y necesito
También está el hermano, un hermano pastor que está con nosotros ahora, que también es lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Que el Señor bendiga a sus siervos. Hermano amado, no acepte un ministerio si usted no tiene la promesa del Espíritu, la evidencia del hablar en otras lenguas, si usted no tiene el poder del Espíritu Santo morando en usted. Porque usted se va a poner una carga muy pesada que no va a poder soportar. Esto es lo que el Señor me dio para este día, hermano, para que lo comparta con usted. ¿Usted quiere servir a Dios? Llénese del Espíritu Santo. Usted que hace mucho que no habla en lenguas, renuévese, porque el Espíritu Santo a veces apaga en nosotros. Por eso está la amonestación que dice: no apaguéis el Espíritu. No menospreciéis la profecía, la palabra. Ahora usted en esta mañana, usted tiene que despertar en usted ese deseo, o Dios quiere despertar ese deseo en usted para que usted sea renovado en el poder del Espíritu Santo que ya ha recibido hace un tiempo atrás. Hermano, usted le tiene que dar un valor terrible porque es el poder más grande del mundo, el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué usted ha perdido el poder del Espíritu Santo? No, porque lo dejó enfriar. ¿Vio? El fuego se apagó. Pero el Señor lo quiere encender en tu corazón en esta mañana. Usted que recibió el Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas, usted, hermano, puede volver a encender ese fuego creyendo y recibiendo esta palabra. Vamos a hacer una oración para que usted pueda ser lleno nuevamente del Espíritu Santo. Usted que lo ha recibido, otra vez puede encender Dios el Espíritu Santo en usted. Crea, hermano. Y usted que no lo recibió, lo puede recibir. Padre amado, estoy delante de tu presencia para pedirte, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te dan por todos los hermanos, tus hijos, nacidos de nuevo, puedan recibir el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas. Señor, y aquellos que fueron llenos con el Espíritu Santo, pero lo dejaron, Señor, apagar en ellos. Señor, que tú le puedas nuevamente avivar el fuego que tú pusiste en ellos. Aviva el fuego, Señor, en esta mañana, en los corazones, en el espíritu de ellos, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, este espíritu purificador, Señor, sea realmente en ellos, Señor, una realidad. Que no sea un conocimiento, Señor. Llena con tu poder a tus siervos, a tus siervas, Señor, que han dejado, Señor, apagar el poder del Espíritu Santo que está en ellos. Señor, que ellos puedan ser avivados por ese poder. Señor, te pido por la iglesia toda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No lo voy a llevar a los sentimientos ni a los pensamientos, sino que le voy a llevar a la realidad. Usted tiene el Espíritu Santo en usted, hermano. Créalo. Habló la hermana Rosa de la Ferrere. Saludos, manda oración por Mario, por un dolor en el brazo. Y nos da el Salmo 57. Vamos a leerlo, tengo un minuto más. Salmo 57, debe ser largo, pero por lo menos los primeros versículos. Alabado sea el Señor. Agradecemos la llamada de la hermana, ¿no? Nos hace ver que están ahí. Alabado sea el Señor. 57 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Amén. Y usted después lo voy a seguir leyendo en mi casa, hermano. Gloria al nombre del Señor. Les mando un fuerte abrazo, hermano. Padre, te doy gracias por esta hora de radio, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Llega el momento más esperado por nuestros anunciantes. Comienza la tanda publicitaria. Es la sintonía que llena de paz, una predicadora me enseña a luchar. 94.1
siempre estará. Taller Mecánico León, atendido por el hermano Jonathan Vera. Servicio mecánico especializado, mecánica en general, tren delantero, frenos, embriagues, distribuciones, mantenimiento general de tu automóvil. Atendemos todas las marcas y aceptamos tarjetas. Estamos en la calle Murguiondo, 2767, Gregorio de la Ferrer. WhatsApp 11 58 91 93 82. Taller Mecánico León. Atención especial para ministros evangélicos que usan su automóvil para la obra de Dios. En este tiempo de engaño y apostasía, el ministerio Exponiendo la Palabra es un faro en las tinieblas de gran ignorancia bíblica. Los sábados a las 15 horas, para que ya no te sigan mintiendo, tienes una cita con la verdad. 100% palabra. 100% palabra. Nuestras vías de comunicación: 113-629-4435. Mail: josefabundi@live.com.ar. Te esperamos cada sábado a las 15 horas. Bendiciones, bendiciones. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Librería Cristiana, La Predicadora. Un lugar donde encontrarás Biblias, películas, himnarios, material de escuela bíblica, CDs y gran variedad de productos en regalería. Librería Cristiana, La Predicadora. Encontranos en Coronel Isleños, 1918, Gregorio de la Ferrer. Teléfono 4626-7940. Celular 15 32 54 37 15. Visita nuestro Facebook, Librería Cristiana La Predicadora, y entérate de novedades, ofertas, descuentos y sorteos. Además, super ofertas en Biblias, económicas a partir de los 42 pesos, letras grandes a partir de 250 pesos y muchas ofertas más. Librería Cristiana La Predicadora. ¿Quieres formar parte de la familia de la Radio La Predicadora? Entonces te invitamos a unirte en nuestra misión de hablar de Jesús a todo el mundo. Predicar las buenas noticias de Jesús al que está en necesidad, al que necesita una palabra de aliento o simplemente a aquel que no vive en la abundante vida que nuestro Señor nos prometió. Desde La Ferrer, provincia de Buenos Aires, Argentina, tenemos la posibilidad de enviar un mensaje de salvación a todo el mundo. Para ello, te invitamos a que consultes nuestros horarios disponibles para poder tener un programa en el cual compartir el mensaje de Dios y que sea la misión principal. Comunícate con nuestro departamento de programación al 4626-8094 o al 153-254-3715. La Predicadora 94.1. Una señal en pleno crecimiento. La Predicadora. Sonidos intensos todo el año. 94.1. La radio de las 4 estaciones. La Predicadora. Una nueva sensación del aire. Fin de tanda publicitaria. La Predicadora 94.1 presenta el siguiente programa. Vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Muy buenos días, amada audiencia. Buenos días. Un lunes más en este lugar. Amén. Un lunes bendecido. Un lunes con mucha bendición.
Un lunes donde el Señor preparó este día específico, lo señaló para tu vida, para mi vida, para bendecirte, para levantarte, para ayudarte, para que tú puedas escuchar su voz una vez más, mostrar su misericordia. El Señor va a mostrar hoy su misericordia un día más. Dale gracias a Dios por este día bendecido por Él, por este día que te regaló el Señor. Dale gracias a Dios por abrir tus ojos. Dale gracias a Dios porque su misericordia se extiende y se extendió hacia tu vida, hacia tu familia, varón, mujer. Este día el Señor lo preparó para que comiences a arrancar de tu corazón todo lo que te está haciendo daño, todo lo que no es bueno delante de los ojos de Dios, todo lo que no le es grato a Dios, porque Él tiene cosas maravillosas para tu vida. Tiene para ti, mi hermano, mi hermana, varón, mujer, tiene para ti una vida mejor, no esa de la que estás llevando en este día, no con tristeza, no con amargura, no con dolor, sino una vida de felicidad, de paz. Pero la paz la vas a encontrar en los brazos de Cristo. Este mundo ya no tiene paz. La única paz verdadera la vas a encontrar con nuestro Señor. Él es la paz. Esa es la paz que tú estás buscando, esa que anhelas tanto. Esa paz, esa verdadera paz, se llama Jesús de Nazaret. Hoy es un día maravilloso, un día donde Dios va a hablar a tu corazón. Así que quédate sentadito, sentadita ahí donde estás. Si estás en tu casa, si estás en el colectivo, no cambies de dial, no lo cambies. Quédate ahí, en la predicadora, FM 94.1. Quédate ahí, escucha palabra de Dios. Si estás en un hospital, en una clínica, privado de la libertad, y estás escuchando, tal vez ya escuchas o estás escuchando por primera vez. Quédate ahí, Dios tiene una palabra para tu vida. Abre tu corazón para que el Señor pueda hablarte a ti, para que pueda consolarte y para que por más que estés donde estés, el Señor te haga libre, para que esa libertad llegue a tu vida en esta mañana. Mi nombre es la hermana Rosa, amén, y conmigo todos los lunes, como todos los lunes, a mi lado está la sierva Claudia. Que el Señor te bendiga en este día glorioso, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, joven, jovencita. Que el Señor te bendiga en este día precioso y haga resplandecer su rostro en tu vida y te dé paz, paz en medio de las circunstancias. Y nunca olvides de alabar, de bendecir, de exaltar al Señor en todo tiempo. Ay, mi hermana, tengo tantos problemas. Y la hermana que me está en la radio dice, que cante el Señor, que alabe al Señor. Si supiera cómo me sienta. Hay miles y millones de problemas, hay tantas aflicciones en este mundo, mi amiga, mi amigo. Pero ahí es donde Dios se va a glorificar. El profeta Habacuc decía en la palabra del Señor, decía, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con todo. Si tienes, cántale al Señor, y si no tienes, cántale igual al Señor. Haz sacrificio en tu cuerpo, haz sacrificios de alabanza a ese Rey precioso, a ese Rey maravilloso que ha dado su vida por ti, por mí, por la humanidad entera. Siempre está a tu lado, no te deja, no te desampara. Y este hombre, Habacuc, no tenía nada. Aquí decía, aunque la higuera no florezca, no tenía flor. Ni en las vides haya fruto, no había fruto. Aunque falte el producto del olivo, no había. Y en los labrados no den mantenimiento, no había nada. Y las ovejas sean quitadas de la majada, no había ni oveja. Y no haya vacas en los corrales, no había nada, mi hermano, mi hermana. En esa situación él decía, con todo eso, más allá de todas las circunstancias, más allá de lo que estoy viendo, que no pasa nada, que no hay nada, que necesito que ocurra un milagro, más allá de todo voy a cantarle al Señor. Por eso desde aquí te alentamos, desde la predicadora, que hagas sacrificio de alabanza en medio del dolor de las circunstancias que puedas estar pasando.
Sé que es difícil, pero hay alguien que te puede ayudar y ese se llama Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Dios, nuestro Rey del cielo, nuestro Rey eterno, el Padre celestial de nuestras vidas, nuestro amado Dios. Así es, mi hermana, así es el único que nos puede ayudar. Somos de la iglesia Jehová es mi roca, amén. Nuestros pastores, el pastor Ernesto y Norma Lacube. Esto queda en el kilómetro 37 Virrey del Pino, Tonelero y Camargo. Esto está en Molinedo 4488 entre Tonelero y Camargo, kilómetro 37 Virrey del Pino. Amén. También saludamos a nuestra sierva allí en San José, Entre Ríos. Amén. Nuestra sierva Anatolia allí está con toda su congregación. Saludamos a sus hijos, a sus nietos, amén, en aquel lugar. También saludamos a la congregación de Ubajay, amén, allí en San José Entre Ríos. En San José Entre Ríos, la dirección es Centenario 2470, San José Entre Ríos. Allí hay también reunión los miércoles y los domingos, amén, y los viernes están allí en Ubajay, amén. Así que les damos muchos saludos, oramos por sus vidas, oramos también por Santiago del Estero. Allí está también el siervo Orlando y su esposa Marcela y toda su congregación allí en nuestra amada provincia Santiago del Estero, amén. Les mandamos muchos saludos, levantamos sus brazos en oración desde este lugar, desde el kilómetro 37, allí donde nuestros siervos oran y claman, amén, por estos siervos, amén. Y allí en Ubajay también, allí está nuestro anexo de Jehová es mi roca, amén, allí en San José Entre Ríos. Así que y los días de reunión allí en el kilómetro 37 son los martes, amén. A las 17 horas está el estudio de la palabra con la sierva Norma Villalba y luego a las 16:30 reunión general. Los jueves a las 16:30 también reunión general. Los sábados de 1:30 a 2:30 de la tarde está la sierva Lidia con todos los jóvenes allí, con palabras poderosísimas, con reuniones hermosas con los jóvenes, amén, donde cada sábado aprenden más de la palabra de Dios. Y luego a las 3 de la tarde están todas las maestras porque hay escuela bíblica a donde los niños comienzan a aprender desde muy temprana edad la palabra de Dios. Y allí están todas las maestras esperando a los niños. Hay reuniones de niños poderosas las reuniones de niños también. Así que te aliento, mamá, papá, si tienes tu niño y quieres acercarlo allí los días sábados a las 15 horas, allí en Molinedo 4488, allí están las maestras esperando a los niños. Y el día domingo, 16:30 horas, reunión general. Así que vamos a orar para comenzar con esta palabra, con este día maravilloso. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por este momento, gracias por este día, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que comiences a tomar gobierno, control de este lugar, de nuestras vidas, Señor, y que toda la palabra que salga de nuestra boca sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda moverse, Dios mío, y pueda, Rey eterno, consolar, liberar, Padre, sanar, liberar mentes, Dios mío, en esta mañana. Que tu palabra, Señor, sea refrigerio para aquellos corazones que están en angustia, en tristeza, Padre, que puedas arrancar toda esa tristeza, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, a través, Dios mío, de cada palabra, Señor, que pueda ser arrancado ese dolor de la
vida, Señor, de aquellos que escuchan estas ondas radiales, Padre, estén donde estén, se encuentren donde se encuentren, Padre, y en las condiciones que estén, Señor, que tú les traigas sanidad, liberación, Padre, para las vidas, mi Cristo. Te doy gracias, Señor, y ponemos todo en el centro de tus manos, Señor, porque el obrar de este día, Señor, va a ser tuyo, mi Cristo. Por eso te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día te comparto la palabra que está en Isaías capítulo 38 y dice la palabra del Señor en este día precioso. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y le dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y dice el versículo 16, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Mira lo que esta palabra preciosa en este día glorioso que el Señor hoy nos está regalando, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, joven, jovencita, familia. El Señor hoy nos está regalando esta palabra. Y esta palabra dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y no era cualquier persona, así nomás, bueno, un hermano, no, era un rey. El rey Ezequías se había enfermado. Y el Señor le mandó a alguien que le llevara una palabra. Y en esos tiempos, cuando el Señor mandaba esa palabra se cumplía. Y no era una linda palabra que le había mandado. Pero aquí le decía el Señor que él tenía que ordenar su casa. Y no te estoy hablando de la casa física, natural. No, mi hermano, mi hermana. Te estoy hablando de tu casa. Tu propia vida, tu corazón, tu alma, ordénala. Llénala con la presencia del Señor, con alabanza, con adoración, pero también vuelca tu corazón delante del Señor para arrepentimiento y conversión sincera y verdadera delante de Él, ordenando tus caminos. Ay, pero hace mucho que voy para la iglesia, hace como 20 años, como 30 años, como 10 años que voy a la iglesia. Sí, mi hermana, pero igual tenés que ordenar tu casa. De la casa natural uno saca basura, mugre, no sé, uno acumula tantas cosas que a veces ni lo usa. Todos los días uno va limpiando y saca cosas. Imagínate el corazón, el alma, las cosas que uno, si se pone a cuenta con el Señor, las cosas que uno tiene que sacar. Mi hermano, mi hermana, por eso nos dice en este día el Señor,
Ordena tu casa, tu vida, tu corazón, tu alma, ordénala delante de la presencia del Señor. Tal vez hay odio, tal vez hay rencor, hay falta de perdón, hay enojos, hay broncas, hay nervios, hay ira, hay contienda. Tantas cosas que uno tiene guardado en el corazón y hay que ordenar ese corazón, mi hermano, mi hermana. No importa si vas un día a la iglesia, no importa si crees en el Señor de una manera gloriosa. No importa, ordena tu casa, mi hermano, mi hermana. El Señor nos manda a hacer eso. Cuando el Señor te manda a cantar, empieza a cantar porque te lo ordena el Señor. Y Dios quiere que su pueblo cante. Pero en estas situaciones el rey tenía que aprender a obedecer, a ordenar su casa porque no iba a vivir, sino que la palabra estaba dada. No iba a vivir en la condición en que estaba, se iba a morir. Pero ahí había algo que este hombre hizo, algo glorioso y maravilloso. No salió corriendo, no se levantó y se fue desesperado para acá, para allá. Este me va a ayudar, aquel va a hacer esto, aquel va a hacer el otro. No, mi hermano, mi hermana. Ese rey, mira la actitud que tomó. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Después que el Señor le había mandado una palabra tremenda, que ordenara su casa porque no iba a poder vivir. Tenía que ordenar su casa. Y él se dio vuelta a la pared, junto a la pared. Y empezó a clamarle al Señor y a hacer una oración, a clamar, a llorar, a gemir delante de la presencia del Señor. No salió corriendo, no salió a buscar ayuda por otro lado, para acá, para allá, no, simplemente giró la cama que estaba al lado de la pared, empezó a clamarle al Señor. Y en medio de ese problema difícil, en medio de esa circunstancia difícil, en medio del problema matrimonial, en medio del problema con los hijos, con los nietos, con los padres, con uno, con el otro que tengas tal vez en tu trabajo, en la economía, o malas noticias, mi hermano, porque pasa en este mundo, tantas cosas ocurren. En el problema que sea, ordena tu casa. Si hay tristezas, amargura, dolor, sácala. Dile al Señor, así me siento. Y sé sincero, sincera. Muchas veces decimos, no, aquel hombre, aquella mujer, este me dañó, aquello. Pero nunca le decimos cómo nos sentimos nosotros. Y hoy me estaba haciendo recordar el Señor un intento de violación que yo tuve, mira en el año 94. Y el Señor me trajo a memoria, hablando con la sierva del Señor de nuestra iglesia. En el colectivo yo le contaba que nunca le pude confesar a nadie cómo me sentía en esa situación. Cuando cuando tuve ese problema y regresé a la casa, tenía marcado por acá y en Santiago hacía un calor impresionante de 50, 60 grados de calor. Y yo no me podía poner bufanda, ni me podía poner una polera larga y taparme. Hacía demasiado calor. Y cuando llegué a la casa, mi hermana lo único que dijo, me miró y me dijo, así son los hombres. Y yo no entendía lo que me decía. Tal vez no sé si esperaba un reto, esperaba algo, no sé. Pero no esperaba tampoco que me dijera de esa manera. Y nada más. Después tenía una amiga, que mi amiga cuando vino me empezó a reírse en mi cara. Y me empezó, no sé, si a querer hacerme broma, hablarme. Pero quedó ahí. Y de ahí, de Santiago del Estero, yo vine para acá, para Buenos Aires. Y nunca le conté nada a nadie. Ni cómo me sentía, ni si sentía amargura, si sentía dolor, si sentía miedo, si sentía lo que sentía, tantas cosas. Jamás le conté nada a nadie y cuando me tocó ese momento hablar con la sierva, le empecé a contar en el colectivo cómo me sentía, porque jamás le conté a nadie mi situación. Ni mi familia ni sabía nada de nada. Y yo lo oculté de tal manera, nunca le dije, me dio miedo, tuve temor, me pasó esto y aquello.
miedo de que, no sé, una silla me tiraran o mi mamá con lo que agarraba te tiraba. A ella no le importaba, ella te tiraba nomás. No importaba si vos eras grande, eras chico, ella te tiraba. Y encima tenía buena puntería y te alcanzaba. Tal vez con miedo, qué sé yo, nunca le conté nada. Y esa parte donde uno lo oculta, tal vez le dice, no, el hombre y la mujer me dañó, me hizo esto, aquello, pero ¿cómo te sentías vos? Ahí está la cosa, por eso es bueno que empieces a volcar tu corazón. ¿Cómo te sentías? ¿Tenías miedo? ¿Tenías pánico? ¿Tenías odio? ¿Tenías rencor? ¿Le falta? ¿No quieres perdonar? ¿Odio esto, aquello? Ordena tu casa, dice el Señor, en este día glorioso y en este día precioso para ti, mi hermano. Amén, así es, mi hermana. Qué bueno que es cuando el Señor nos comienza ya a decir, ordena la casa, ordena tu casa, mi hermano. Hay muchas circunstancias que podemos pasar, como lo ha pasado mi hermana, y cuántas circunstancias más tan dolorosas que nos hace pasar este mundo, y cuánto dolor más pasamos al recorrer nuestro camino, nuestro andar, nuestro caminar. Pero en esta mañana el Señor dice que comencemos a ordenar nuestra casa. ¿Por qué el Señor nos pide que ordenemos nuestra casa? Porque su venida está pronta. Y dice su palabra que sin santidad nadie lo verá. Por eso el Señor te comienza a pedir ahora que comencemos a ordenar todo lo que hay. Que todos los días tenemos que pedir perdón, sí. Que todos los días vamos a tener que ordenar nuestras casas, sí. Hasta que Él nos venga a buscar. Que hay cosas ocultas en nuestro corazón, sí, mi hermano, mi hermana. Tenemos cosas ocultas. No, yo ya le entregué todo al Señor, no. No le entregamos todo al Señor. Siempre hay algo en nuestro corazón que va quedando. Porque hasta que el Señor nos venga a buscar, tenemos que sacar de nuestro corazón todo lo que hay oculto. Y a veces tenemos tantas cosas ocultas que no queremos que nadie se entere. Pero en ese lugar y eso que nadie quiere que se entere, Dios sí quiere entrar ahí. Dios sí quiere saber, aunque Él ya lo sabe. Ya sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que tú le confieses en esta mañana. Vamos a un tema musical y luego seguimos con la palabra de Dios. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Oh, no, no. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna,
El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, no, no. Sinceridad. No, 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 no. Amén, así es, mi hermano. Sinceridad, qué hermosa alabanza. Tenemos que tener sinceridad en nuestro corazón para con Dios y sinceridad también para con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros y hablar con sinceridad delante de la presencia de Dios. Y sigue diciendo su palabra. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te añado a tus días 15 años. Mira lo que es a veces, mi hermano, cuando Dios nos manda a hacer algo y obedecemos. Obedecemos a la palabra de Dios. Porque Ezequías no se desesperó, no corrió, no gritó, no habló cosas que no tenía que decir, simplemente le recordó a Dios cómo estaba delante de su presencia. Y a veces nosotros le tenemos que recordar a veces a Dios que vamos teniendo un corazón íntegro cada día, cada momento. Que le tenemos que recordar a veces a Dios, porque muchas veces nosotros decimos tener un corazón y estar íntegros delante de Dios, pero Dios conoce nuestras vidas, conoce cómo estamos, conoce cómo caminamos, conoce cómo andamos. A veces nosotros creemos estar delante de Dios con integridad de corazón. A veces creemos que nosotros no tenemos nada que entregarle al Señor. Y en nuestro corazón sí estamos albergando algo que está muy oculto, que a veces lo ocultamos de tal manera que a veces ni nosotros mismos no nos acordamos que hay algo dentro de nuestro corazón que hace que no podamos tener una comunión verdadera con Dios. A veces hay tantas cosas, tanto odio, tanto resentimiento en nuestro corazón, tanto daño nos hicieron, que a veces esas cosas las pusimos con doble llave, con candados tan grandes que decimos ya está, se olvidó, ya no pasa más nada. Estoy con el Señor y Él me va a ayudar. Vengo a su casa, le adoro, le alabo. Pero cuando Dios comienza a arrancar eso, comienza a levantar eso, comienza a tratar con tu vida, el Señor quiere que arranques esas cosas de tu vida, para que el Señor pueda hacer maravillas con tu vida, mi hermano, mi hermana. Para que el Señor nos pide a todos en esta mañana. Nos pide que arreglemos nuestras casas, porque hay cosas que hay en nuestras vidas que el Señor lo sabe. Y que nosotros también lo sabemos, mi hermano, mi hermana, lo sabemos, que hay algo en nuestro corazón que está haciendo que no podamos tener esa comunión
constante con Dios, que un día estamos bien arriba, otro día estamos por el medio y al otro día estamos por el piso. Es porque hay algo que no está bien en nuestra vida. Hay algo que no le entregamos todavía al Señor. Pero Ezequías lloró delante del Señor. Y yo me imagino que tal vez él le decía, Señor, estoy limpiando mi vida, estoy limpiando mi corazón, te estoy entregando todo. Te estoy entregando mis adversidades todos los días. Te estoy entregando mis rebeliones. Porque muchas veces nosotros tenemos idolatrías. A veces no nos postramos delante de un yeso, pero sí tenemos idolatría por nuestras familias, por nuestra casa, por las cosas materiales. Y a veces Dios quiere ser el primero, el único en nuestro corazón. ¿Me entiende? A veces nosotros tenemos cosas en nuestro corazón que están primero que Dios. Y Dios quiere que Él sea el primero en nuestras vidas. Por eso el Señor nos manda en esta mañana a limpiar nuestro corazón, a limpiar, a poner en orden nuestra casa, porque a veces nuestra casa está desordenada. No hay un orden en nuestra casa espiritual ni en nuestra casa natural, no hay un orden. Y el Señor en este tiempo quiere un ordenamiento en nuestra casa espiritual, quiere un ordenamiento en nuestro corazón. Quiere que decidamos ya en este tiempo. Y Ezequías estaba haciendo eso en aquel momento, ordenando su casa. Por eso el Señor lo volvió a mandar al ángel y le añadió a Ezequías 15 años más. A veces el Señor va a mirar tu condición, cómo estás delante de Él. Y te va a añadir tus años, porque va a mirar tu caminar, cómo estás, cómo estamos, cómo caminamos. Porque tienes que ser como tenemos que ser así delante de Dios. Todos los días, mi hermano, no te enojes, porque a veces un siervo te dice, ordena tu casa, hijo, tu siervo donde te congregues te dice, ordena tu casa, tu caminar no está bueno, el Señor te dice esto, no te enojes. De lo contrario, vuelve a tu casa, póstrate delante de la presencia de Dios y dile, Señor, ayúdame, muéstrame qué es lo que quieres que te entregue, qué es lo que quieres que te dé, qué es lo que quieres que yo haga, Señor. No recuerdo qué es lo que hay que no puedo recordar. Entonces el Señor te lo recordará lo que tú no recuerdas. Porque muchas veces, a veces no sabemos por qué nos encontramos como nos encontramos. A veces estamos bien y otro día estamos nerviosos, otro día estamos enojados, otro día estamos tristes y no sabemos qué pasa. Hay algo en nuestro corazón que todavía no le hemos entregado al Señor. Y que el Señor en esta mañana nos está pidiendo, mi hermano. Comienza a meditar dentro de tu corazón qué es lo que hay. Comienza a meditar dentro de tu corazón, mi hermano, mi hermana. Medita en tu corazón, joven, jovencita. ¿Qué hay? Así que, mi hermano, comienza a meditar qué hay. Y dice, te libraré a ti, a esta ciudad, en mano del rey de Asiria. Y a esta ciudad ampararé a tu ciudad, a tu casa. Porque a veces Dios no puede hacer nada si nosotros no entregamos nuestra condición al Señor. Si no quitamos nuestra carga, si no quitamos nuestra ira. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra, cuando nosotros nos levantamos en el momento y ponemos por obra, tenemos que poner por obra la palabra, mi hermano, mi hermana. Porque tú puedes conocer la palabra, pero si no la pones por obra, de nada nos sirve.
Cuando el Señor nos manda a través de los siervos a cambiar nuestra condición, a cambiar nuestra forma de vivir, a cambiar nuestra forma de ser. Nosotros tenemos que poner por obra en el momento la palabra. Hacerlo. Pedirle al Señor. Él es el único que nos va a ayudar. Y el Señor va a cambiar todas las circunstancias de nuestras vidas. El Señor va a cambiar todo lo que estamos pasando. No sé qué estás pasando por estos tiempos. No sé qué te pasó. No te conozco, no sé quién eres. Pero Dios sí te conoce. Dios sí sabe quién eres. Él te vio. Te vio desde el vientre de tu madre. Ya te vio y te escogió. Él sabe. No sé si tienes problemas matrimoniales, problemas con tus hijos. Pero el Señor en esta mañana te cambia, te pide que comiences a ordenar tu casa. Ordena tu vida. Porque a veces estamos desordenados. A veces estamos un tiempo, vamos a la iglesia y al ir a la iglesia, salimos de la iglesia y no sé, vamos a lugares que no tenemos que ir. O seguimos frecuentando un boliche, o seguimos fumando, o seguimos tomando. Seguimos haciendo tantas cosas que a Dios no le agrada. Por eso debes tomar decisiones por estos tiempos, por estos días. Toma la decisión ya. De decir, quiero mi santidad, porque el Señor está pidiendo santidad a su pueblo, a sus hijos. A ti, a mí nos está pidiendo santidad. Porque dice su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. No importa el cargo que tengamos, eso a Dios no le preocupa. Si estamos en santidad podremos ver al Señor. Si no tenemos santidad no va a haber cargo, porque delante del Señor no hay cargos. Así que mi hermano, mi hermana, en esta mañana te aliento, te animo. El Señor está a tu lado y Él te va a poder, y Él te ayuda. Él es el único que te va a poder ayudar a ordenar tu caminar, a ordenar tu casa. Él es el único, mi hermano. Arranca de tu corazón ya todo eso que te está molestando, arráncalo. No lo dejes ahí. Arranca ese odio, arranca el resentimiento, arranca la amargura, arranca la tristeza, arranca la falta de perdón. Perdona a aquel que te hizo daño. Perdónalo. Perdona si fuiste golpeada por tu esposo. Perdónalo. Perdona a tus hijos. Muchas veces los hijos nos tratan mal, nos hieren. Perdona, mi hermano, mi hermana, ya. Joven, jovencita, perdónalos a tus padres, ya. Ya tienes que sacar todo de tu corazón, mi hermano, mi hermana, varón, mujer, pueblo de Dios. Vamos a pedirle a nuestro operador un tema más y luego seguimos con la palabra. Estoy aquí alone. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita de los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénanos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven.
llena ese lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanen enfermos con tu poder. Queremos sentir, llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar, Señor, acércate, transfórmame, quebrántame, restaurame, oh, vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él te mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar cosas te vuelve a vida. Es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Oh, Espíritu Santo. Es que no puedo ya vivir sin Gloria a Dios. El Señor puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Amén. Seguimos con la palabra de Dios. Y dice en el versículo 16, oh Señor, por todas estas cosas, los hombres vivirán en todas ellas. Está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. Y aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas en ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Mira, mi hermano, el Señor le dice que por todas estas, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. Por la misericordia de Dios los hombres van a vivir. Por la misericordia de Dios todos nosotros vivimos. Y el Señor nos va a dar más vida. A Ezequiel le dio 15 años más. Por la misericordia, Dios le dio 15 años más. Por misericordia de Dios, Dios nos va a dar más años de vida, más tiempo para poder restaurar nuestras vidas. Nos va a dar ese tiempo para que nosotros sanemos nuestras heridas. Porque el Señor está ahí, en esta mañana el Señor está a tu lado. El Señor quiere restaurar esa vida, quiere restaurar tu vida. No sé dónde te encuentres ni dónde estés en esta mañana. Si estás en un hospital, en una clínica, estás privado de la libertad, varón, mujer, porque muchas veces hacemos cosas y tenemos que estar en lugares donde Dios nunca quiso que estemos. Pero en esta mañana el Señor quiere restablecer, quiere restituirte todo eso. Quiere darte esos años de vida. Pero no cualquier vida, te quiere dar una vida mejor. No una vida de tristeza. Te quiere dar una vida de alegría, de felicidad.
esa vida que nos dio a nosotros, esa vida que nos dio a nosotros en este tiempo, porque en este tiempo el Señor nos dio vida y nos dio vida en abundancia, pero es en esa vida donde debemos limpiar nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Porque sigue diciendo su palabra, porque toda nuestra corrupción, todo nuestro pecado, el Señor echó detrás de sus espaldas. El Señor no se acuerda de esos pecados, de esas cosas que hicimos. Él los tiró al fondo del mar. ¿Cómo no te puedes acordar, mi hermano, mi hermana, de todas esas cosas? Hoy es tiempo de limpiar el corazón. Dios te dio la vida. Dios te perdonó y cuando Dios perdona, Él no se acuerda de nada. No te acuerdes tú de tus pecados, de tus adversidades. No te acuerdes tú de tus rebeliones. Dios te está dando oportunidad de vida. Te está dando una oportunidad de vida. Porque sigue diciendo su palabra, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que desciendan al sepulcro. El que está muerto no va a poder exaltar al Señor. El que tiene vida, ese exalta a Dios. Ese exalta, ese canta al Señor, ese adora. Ese se arrepiente. Ese se llena del poder de Dios. Él es el único. Porque si estamos muertos espiritualmente, ¿cómo podemos alabar a Dios? Porque la muerte no es solamente la muerte natural, sino también es la muerte espiritual. Y si estás muerto espiritualmente, no puedes alabarle al Señor. No puedes adorarle. No puedes exaltar su santo nombre. Porque caminas en tristeza, en amargura, en soledad. Eso hay ahí en tu corazón y eso no deja que exaltes el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estás atado, no se puede alabar a Dios en una atadura espiritual. Cuando estás lleno de amargura y de tristeza, no puedes alabarlo. Por eso en esta mañana el Señor quiere hacerte libre. Darte la libertad, volverte a la vida, para que puedas exaltar su santo nombre. El que vive verdaderamente, ese le exalta al Señor. Nosotros vivimos, tú estás viviendo y tienes el tiempo, te da el tiempo el Señor para alabarle, para enaltecer su nombre. Solo lo que vivimos, cantamos alabanza a pesar de nuestra situación, a pesar de nuestra adversidad, a pesar de los problemas, de las circunstancias, que son muchas. Porque en este mundo tendremos aflicciones, mi hermano. No te digo que no, mi hermana, varón, mujer. En este mundo tendrás aflicciones, dice su palabra, pero de todas las librará Jehová. Sí tenemos aflicciones, sí tenemos adversidades, sí, mi hermano, porque las tenemos, porque yo las tengo. Pero ahí está el Señor para librarte, para bendecirte. Pero lo primero que tienes que hacer es alabarle. En medio de esa soledad, alábale. En medio de la angustia, alábale. En medio de la tristeza, alábale. Los vivos le alaban y nosotros estamos vivos. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que cantarle alabanzas, mi hermano, mi hermana, para que el Señor pueda ayudarnos. Te animo, levántate, alábale al Señor. Y el Señor hará notoria su verdad. Ahí Dios va a mostrar su verdad. La verdad de su palabra. Cuando tú vas a su palabra, esa es la verdad.
Ese es el camino, la verdad y la vida. Es su palabra. Aquí tienes todo. Aquí tienes la verdad. Aquí tienes el camino. Aquí tienes la vida. Aquí está todo escrito. Aquí todo está plasmado. Tú tienes que buscar. Tú tienes que encontrarte con nuestro Señor. Lo tienes que hacer, varón, mujer. Lo tienes que hacer en esta mañana. Claro que sí. Seguir adelante, mi hermano, mi hermana. Ordena tu casa. Cántale alabanza al Señor por las cosas que Él ha hecho en tu vida. Grandes cosas ha hecho el Señor. Y si el Señor ha hecho pequeñas cosas, pero grande a la vez, cántale, alábale, ordena tu casa, sigue avanzando. El que vive, me dará alabanza. Y Ezequías había recibido semejante milagro de sanidad. Había ordenado su casa, le había dicho al Señor que le había andado delante de su presencia con integridad, que se acuerde de lo que él estaba haciendo delante del Señor. Y él le decía, el Seol no te va a alabar, los que están muertos no te van a alabar, los que están perdidos no te van a alabar. Pero el que vive, te va a dar alabanzas al Dios de los cielos. Pero el que vive, te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Y este hombre era agradecido de lo que Dios había hecho en él. Le había mandado una palabra tremenda. Y él tenía que sacudirse de esa situación y seguir clamándole, hablando con el Señor y expresar lo que había en su corazón, ordenar lo que estaba mal, reconocer lo que estaba mal en su presencia. Y él le decía, por haber recibido semejante milagro de muerte, lo pasó a vida y vida eterna. Le agregó 15 años más. Y ese hombre se iba a morir en el momento, en el instante. Pero él cambió su actitud, cambió de parecer, cambió la situación que estaba viviendo mi hermano, mi hermana. Y hay situaciones que uno está viviendo que tiene que empezar a cambiar cosas en esa situación. Ay, no, pero estoy enferma. Ay, no, pero me pasa esto. Ay, no, pero me pasa lo otro. Cambia la situación, mi hermana, mi hermano, joven, jovencita, mi amigo, mi amiga. Vos que estás escuchando la radio, donde quieras que te encuentres. Cambia la situación que estás pasando. Elévate más allá de las circunstancias como águila. Elévate. No, pero es medio difícil. Ay, pero no puedo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, mi hermano, mi hermana. Si para ti es difícil, tenés a alguien quien te va a ayudar. Una mano poderosa del Dios de los cielos. No estás solo, no estás sola. El que vive te dará alabanza. Y si tienes vida, dale alabanzas al Rey que vive por la eternidad, por los milagros, los favores recibidos. Tal vez no hacemos nada, pero Él nos bendice por su infinito amor y por su infinita misericordia. Y el que vive te dará alabanza como yo hoy, decía este rey. Y dale alabanzas al Señor. Si Él mueve su mano gloriosa y si no lo hace, dale alabanza igual. Por tu actitud, por el cambio de tu corazón, Dios se va a mover. Y este hombre hizo esto, recibió la bendición y le empezó a cantar alabanzas al Dios que vive. Y tienes que hacer eso, mi hermano, mi hermana. Ordena tu casa sobre todas las cosas, llenándote de alabanza, de adoración y de su palabra. Empieza a comer palabra. Llénate de palabras de vida eterna para tu propia vida y para toda tu casa. Este programa ya se termina, mi hermano, ya el próximo lunes nos vamos a encontrar todos juntos, mi hermano, mi hermana. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Ponele la palabra por obra y Dios va a bendecirte de una manera gloriosa y especial. Y atesóralo en tu corazón cada día lo que el Señor te habla. Es un salvavidas impresionante que el Señor te da en este día para ti y toda tu casa. Amén, así es, mi hermano. Y oramos para que el Señor
haya tocado tu vida y comiences a hacer un ordenamiento en tu vida, en la tuya y en la nuestra también. Amén. Así que hasta el próximo lunes, si así Dios lo permite, estaremos de nuevo en este lugar. Amén. Así que muchas bendiciones, bendiciones, madre querida. Te amo mucho. El Señor está contigo y Él sanará todas tus heridas, madre querida. Un beso grande. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabo. Llega el momento más esperado por nuestros anunciantes. Comienza la tanda publicitaria.